Muy buenas, Salom a todo el mundo. Yo soy la doctora Laura Castro Rollo, conocida también como Plumas en este mundo de Internet de las cosas, y estoy encantada de participar una vez más en este fantástico congreso. Es estupendo poder compartir este espacio con viejos conocidos y dar la bienvenida a personas nuevas año tras año. Una vez más, muchísimas gracias a Juanfran por contar conmigo para todos estos fregaos. Esta comunicación nos va a llevar por la senda del persianato y la literatura escrita en persa. Como una introducción muy rápida, en historia del arte e historia conocemos como persianato a las áreas influenciadas por la cultura persa que se expanden más allá del actual Irán, como pueden ser Afganistán, Pakistán, Tayikistán, Azerbaiyán o India. Lo que vamos a explorar esta vez son dos grandes obras de la literatura persa y su adaptación al mundo de los videojuegos. Pero antes de comenzar me vais a permitir 2 minutos para mencionar algo. Ya que voy a tratar de un tema que tiene directamente que ver con Irán, me gustaría expresar mi apoyo al movimiento Zen Zendegi Azadeh, o en español Mujeres, Vida, Libertad, una revolución que está teniendo lugar todavía que lucha por los derechos de las mujeres. Aunque ya no tenga tanto lugar en las noticias, está muy lejos de terminarse y nos queda mucho por hacer. Y ahora sí, vamos a empezar. Los videojuegos que he escogido para esta comunicación me han parecido de especial relevancia porque ambos estudios están formados tanto en su gran mayoría como en su totalidad por iraníes emigrados. Hay una conclusión que debe quedar clara desde el inicio, y es que no hay una relación probada e inamovible entre la nacionalidad o país de origen de los desarrolladores con la temática de los videojuegos realizados por estos estudios. El arraigo cultural de un individuo no tiene ninguna relación directa con sus preferencias, ni mucho menos implica un pseudo-nacionalismo cultural por el cual vaya a producir títulos que tengan que ver única y exclusivamente con el folclore y las tradiciones con las que ha crecido o que considera propias. Y como ejemplo me presento a mí misma, nacida y criada en España, de familia española, culturalmente occidental, pero no he terminado el Quijote, aunque he leído el libro de los Reyes más de 10 veces. No, la nacionalidad no implica una preferencia o mejor conocimiento de los productos culturales. Os preguntaréis entonces si es relevante que los desarrolladores de los dos estudios escogidos sean iraníes. No, no lo es en absoluto, pero hace las cosas un poco más interesantes, por lo menos las hizo para mí en este proceso de investigación. El primero de todos, os voy a confesar, fue una casualidad. La verdad, yo esto no lo sabía. Di con Death Mage Studio cuando jugué Children of Morta, que me llamó la atención, bueno, pues para empezar el sacerdote Mazdeo que tienen como logo y la cantidad de huevos de Pascua relacionados con el zoroastrismo que me encontré en el título. Entonces supe que se habían lanzado años antes a hacer una versión 3D de una de mis historias favoritas de la literatura persa y me alegré muchísimo de tener algo que enseñar en mis directos. Y en el caso de Black Cube Studios, seguí su proyecto de juego desde casi el principio y de hecho llegué a charlar con ellos varias veces a través de las redes sociales. En su caso, el esfuerzo sí fue consciente, sí existía la voluntad de contar una historia con la que los desarrolladores habían crecido y que tenían en una gran estima. Lo que voy a hacer en esta intervención es lo mismo que hacen estos juegos, pero en diferente formato. Os voy a contar una historia, os voy a contar historias que os podrían resultar interesantes pero que son muy desconocidas para nosotros, porque esto es justamente lo que considero que son estos juegos, portales, ventanas abiertas a conocer otros protagonistas, otras narrativas, otros mundos y fundamentalmente otras culturas. Por eso, entre muchas otras razones, los videojuegos pueden ser maravillosos. El título de esta intervención es No fue el final ni el principio, unos de los versos introductorios de una de las obras de las que hablaremos hoy. Muy rápidamente dejad que os presente a estos dos pilares de la literatura escrita en persa. Primero tenemos el Garshasp-Nome o libro de Garshasp, obra del autor Asadi Tusi y terminada hacia el año 1060. Este es el poema al que pertenecen los versos del título. Y por otro lado tenemos la Hamsa del inimitable Nizami Ganjavi, aquí a vuestra derecha, una recopilación de 5 relatos del que elegiremos uno. La historia de Khosrow y Shirin, escrita entre el año 1177 y 1180. Estas dos obras son, como os comentaba, muy conocidas para el público persa parlante y ya eran famosas incluso antes de que estos poetas las pusieran por escrito. No tengo mucho tiempo para detenerme aquí, pero el libro de Garshasp bebe directamente del folclore mazdeo o zoroastriano y cuando Asadi Tusi lo pone por escrito, tiene un éxito
abrumador, porque el personaje estaba muy enraizado ya en el imaginario popular. A Garshosp lo conocía todo el mundo. Ocurre algo parecido con la historia de Khosrow y Shirin, que data del tiempo de los sasánidas, y si sabemos algo de los sasánidas es que no les faltan leyendas e historias de amor y desamor. Cuando Nezami decide incorporar la historia de Khosrow y Shirin a su Hamsa, la popularidad se disparó porque eran relatos con los que el público del persianato ya estaba muy familiarizado. Vamos a empezar con el Garshosp Nomé y con estos dos títulos, Garshosp the Monster Slayer, algo así como el asesino de monstruos, el aniquilador de monstruos, y su expansión Garshosp the Temple of the Dragon, el templo del dragón. Se trata de dos títulos hack and slash claramente inspirados en God of War que salieron en los años 2011 y 2012 de la mano de Deathmatch Studio. Insisto, prueben ustedes Children of Morta, que está muy bien, de verdad. Estos juegos nos cuentan de forma muy tangencial, debo decir, la historia de Garshosp, un héroe de la mitología zoroastriana al que se conoce fundamentalmente por matar dragones. Aunque el Garshosp Nomé, el libro de Garshosp, tiene una profundidad mucho mayor y es una historia de aventuras, de fantasía y es muy divertida, el juego toca por encima algunos de los temas de mayor relevancia de la literatura del persianato y hace una especie de batiburrillo de cosas que vienen de un mito increíblemente famoso del zoroastrismo, que es la historia de Agi-Dahaka y Fereydun. Y para que no se nos haga cuento largo, Agi-Dahaka es una criatura monstruosa, terrible, temible, mala, malísima, que el héroe Thretaona encierra en una montaña, en el monte de Amabant. Aquí tenemos a nuestro encolerizado protagonista porque, siguiendo la línea de God of War, a este Garshosp le pasa pues lo mismo que a Kratos, ¿no? Que está enfadadísimo y no es para menos porque Garshosp tiene la gran tarea titánica de enfrentarse a los Div, que son los demonios, entre muchas comillas, las criaturas malignas de este mundo mitológico. Porque resulta que, aunque su líder, esto pasa después de que encierren a Agi-Dahaka, aunque su líder sigue encerrado, se ha armado una revolución absoluta y los Jin y los Div, bueno, utilizo Jin y Div indistintamente pues porque más básicamente son lo mismo, ¿vale? En este momento son lo mismo. Y Agi-Dahaka ha decidido desde la sombra comandar un ejército de Divs que lo que quiere es pues destruir el mundo, y aquí va Garshosp a eliminar todo lo que se le ponga por delante y a enfrentarse a esos demonios malos, malísimos. Y además aquí, bueno, el juego está salpicado de menciones a temas de la literatura del zoroastrismo. Está Histasp, que es un personaje que aquí es bastante malo, pero que tiene mucha relevancia en el culto mazdeo. También aparece en las montañas sagradas y en general este juego creó un universo mágico en el que no solo se ubicarían los títulos Garshosp y su expansión, sino también otro juego para móviles que tienen que se llama el juego de los reyes, ¿no? The Epic of Kings, la épica de los reyes. Insisto, basada muy por encima en el libro de los reyes. Este título tiene cositas salpicadas de mazdeísmo. De hecho, la hebilla del cinturón de Garshosp es una forma de representar a Ahura Mazda, que es el gran creador en el zoroastrismo, pero en general a mí lo que más me interesaba de este título era traerlo para observar la occidentalización que ha sufrido el título. Si habéis visto todas las imágenes, pues hay cositas de arquitectura, pero la gran mayoría son arquitecturas muy mezcladas sin un interés ya no histórico, sino historicista. Aquí, por ejemplo, en la parte baja de la puerta hay unas molduras que bien podrían estar en una mezquita, pero podrían estar en Al-Ándalus como podrían estar en Esfahán. Quiero decir, no hay una voluntad real de contar o de presentar una estética que encaje con lo que comentábamos antes, ¿no? Con una esencia historicista de lo que sería este mito de haber sido ubicado en tiempo histórico. No hay tampoco ninguna referencia a personajes históricos porque en este caso, en el Garshosp Nomé, no aparecen, pero no dejó de parecerme interesante en el sentido de que, aunque muy por encima, por lo menos están presentando una narrativa alternativa a lo que son las grandes historias de héroes y matar criaturas monstruosas a las que estamos acostumbrados en Occidente. Por otro lado, hay una gran occidentalización, quiero decir, tanto los monstruos como los diseños de niveles hay
han pasado por un filtro muy occidentalizante, que se parecen más a lo que veríamos en juegos de la talla de God of War que a lo que podría haber sido una exploración estética en, por ejemplo, los manuscritos que os he enseñado yo antes, pero como veis no hay nada destacable que pueda ser fácilmente reconocible como iranio o perteneciente al mundo persa. Lo que sí que me llama la atención son pues, los detallitos que tiene. Voy a enseñaros un momento aquí la hebilla del cinturón de Garshos, pero a mí me dan más, quiero decir, tiene más en común con Conan el Bárbaro que, sí, el de Schwarzenegger, aquel que con un héroe, con cómo podría ir vestido un héroe de la época de Garshos. Y luego tenemos The Tale of Beestoon, el cuento de Beestoon de la mano de Black Cube Games, que aprovecho para agradecerles a sus creadores que me dejase jugar, porque la verdad es que me gustó, aunque no llegué a terminarlo. El cuento de Beestoon nos narra la historia de, como os he comentado, Khosrow y Shirin. Esta es una de las historias de triángulo amoroso más famosas de la literatura persa y os cuento muy por encima, porque si no me lío y tengo que terminar pronto. Khosrow, ¿quién es? Khosrow es Khosrow Parviz, sí, el rey sasánida que se enamora de Shirin, que es una princesa cristiana. Y bueno, pues ella también se enamora de él y en un principio la historia gira en torno a estos dos enamorados y a sus idas y sus venidas. Pero es que en un punto de la narrativa aparece ese personaje que veis a la derecha cargando no solo con Shirin, sino con su caballo. Ese es Farhad. Farhad es un escultor que se enamora de Shirin y básicamente digamos que se enfurruña levemente porque a él le parece que Khosrow no se merece a Shirin, pero claro, él es un rey y él es un pobre escultor. Entonces, ¿qué podría hacer él, no? Una de las escenas más famosas, aparte de esta que os estoy enseñando, de Farhad cargando con Shirin, es que Farhad esculpió la montaña, la ladera de una montaña, esculpió en ella el retrato de Shirin como prueba de su amor. Ni que decir tiene que esto es una tragedia tremenda y aquí acaba todo el mundo, no es que acaben mal, es que acaban peor. Y entonces aquí tenemos The Tale of Beestoon. ¿Quién es el protagonista entonces? ¿Es Khosrow? En absoluto, el protagonista es Farhad. Y de hecho Khosrow, que aquí vemos, aquí sí que hay una intencionalidad estética mucho mayor. Aquí sí que se ha intentado que el juego desprenda esa esencia de arte y estética sasánida. De hecho ahí tenéis a Khosrow en este medallón luciendo la corona de los mundos, que es la corona del rey de reyes. Y arriba tenéis una efigie de una, entre comillas, princesa, sacerdotisa, mujer que va vestida de forma muy sencilla pero que tiene cosas reconocibles como por ejemplo el tocado en la cabeza, que es uno que sí llevaban las mujeres sasánidas. Y pues aquí, claro, aquí Khosrow, el protagonista, es el villano porque además de que se tiñe el juego de una pátina fantástica en la cual el mundo ha sido infectado por esta ponzoña, por esta corrupción de la que Farhad tiene que deshacerse, porque además Farhad no solamente es escultor, sino que encima es un luchador excelente en este arco narrativo de Tale of Beestoon, tiene que ir progresando, es una aventura no es tanto un hack and slash, es más una aventura de plataformas, pero ahí tiene que ir Farhad progresando a través de los niveles para pues encontrar esa voz que lo llama, que sí, spoiler, es la de Shirin, y además liberar el mundo de esta corrupción. Pero como os digo, aquí hay una estética muchísimo más historicista y hay una voluntad de presentar elementos que son innatos a la cultura persa o, que esto es lo más interesante, es un batiburrillo de cositas que hacen distintiva a la cultura del persianato. Por ejemplo, aquí tenemos varios. Tenemos una granada que es símbolo de renacimiento, fertilidad y vida en la poesía persa. Luego tenemos la abubilla, que es Hut-Hut, que es un pájaro, es el pájaro por excelencia en la literatura mística y del sufismo. Ahí tenemos las esculturas que sí que exudan estética sasánida, a pesar de que no tenemos ningún ejemplo de estas magníficas columnas esculpidas con abubillas como capiteles, pero sí tenemos los relieves sasánidas que son muy parecidos a lo que vemos en pantalla. Y además, ahí atrás tenemos al fondo del todo a la efigie de la señora Anahita, que es la yazata de las aguas y además patrona de los reyes sasánidas. No os voy a hacer mucho spoiler del juego, por si lo queréis jugar.
porque está en Steam, pero bueno, aquí sí que lo quería traer porque también me parece un gran contraste con el anterior, que, bueno, aquí esta imagen os la he puesto porque aparece la bubilla, ahí si la veis a la izquierda del todo, que tú la vas siguiendo porque es tu guía, cosa que hace en la poesía del sufismo. La bubilla es el pájaro guía de las almas de los hombres en su progresión espiritual. Y además, bueno, yo soy del equipo Ibex y ha salido un Ibex, que es un animal endémico en la llanura y la montaña de la planicie irania. Es un animal muy, muy característico. También tiene mucha relación con los sasánidas porque al ser un animal tan poderoso, pues sabéis cómo va esto, ¿no? Los reyes se identifican con animales poderosos, ya sea el león, ya sea el Ibex, y aquí lo tenemos. Yo quería traeros estos dos juegos porque, si bien es verdad que tratan de temas similares, porque los dos tratan de grandes obras de la literatura persa, hay uno de ellos en el que simplemente se apetecía contar una historia de aventuras y de caerse a palos con lo primero que te salga al paso, que son los juegos de Garshosp. Y luego tenemos este, que además de contar el relato y de modificarlo para darle una perspectiva nueva, es un retelling de la historia, porque Khosrow, insisto, no es el bueno, es el malo malísimo, pero aquí además hay una voluntad de presentar lo que sería un universo fantástico, una atmósfera fantástica, pero sasánida, con esta pátina de dinastía sasánida que yo creo que le queda excelentemente bien. Espero haberos entretenido un poco y haberos descubierto quizá historias que no conocíais hasta ahora. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y un saludo muy fuerte. Muchas gracias por escucharme. ¡Hasta la próxima!